65 años. O sea, a ellos les quitó totalmente esa opción, solamente se quedó para el caso de las mujeres y en las condiciones en que está ahí, 63 años y 405 cotizaciones. También hubo una reforma en cuanto al cálculo del monto de la pensión, que es la filmina que sigue. Bueno, perdón. Esta es la tablita que les decía antes del cálculo, ¿verdad? En el caso de las mujeres va de 63 y vemos que llega aquí hasta los 65 años de edad en el lado derecho al final y aquí van las cotizaciones. Entre más se dan, menos cotizaciones y nosotros podemos, bueno, en el caso de las mujeres, se pueden ubicar en esto, si cumplen la edad y las cotizaciones que se establecen en la tablita, entonces tendrían también la posibilidad de pensionarse. Y como les decía, pues ya ni siquiera tenemos que buscarnos ni en la tablita, ni ver si cumplimos con los requisitos, porque esa información nos las da el sistema EDUS, que es de reciente, digamos, implementación y que, bueno, antes la caja también tenía ese sistema, pero uno lo pedía y ellos se lo mandaban. Ahora ya todos tenemos el acceso de manera remota y podemos ver esa información. Ok, sigamos. La cuantía, la forma de cálculo de la pensión de la caja tiene una cuantía básica, una cuantía adicional y una cuantía por postergación. Se toma en cuenta todos los salarios cotizados y devengados y se traen se actualizan por la inflación. En este caso, se toman los primeros 240 salarios y se hace un cálculo y se saca un monto, que va a ser una cuantía adicional. Perdón, esa es la cuantía básica. La cuantía adicional se calcula sobre los 240 salarios, sobre el exceso, y se le va a dar un 0.0833 por mes elaborado hasta que yo cumpla los requisitos. En el caso de las mujeres sería 450 cuotas, ¿verdad? Dijimos, sin reforma. Y eso me va a dar un monto. Y después, si yo decido postergar, es decir, si yo decido después de que tenga el beneficio, que ya yo me pueda pensionar, deseo continuar laborando, el régimen me va a dar un 0.1333 por mes laborado hasta que yo decida pensionarme. Entonces, esos montos, esos cálculos, cada uno de esos cálculos se suma y eso es lo que me va a dar el monto de la pensión. ¿Cuánto representa esto? Esto representa más o menos hoy un 52% de nuestro último salario. Eso es lo que nos van a dar como pensión. Ahora, con la reforma, que es la fórmula que sigue, esos 250 salarios se convierten en 300 salarios. Entonces, ¿eso qué significa? Que el monto de mi pensión va a disminuir. Si quiere, pasemos a la otra filmina para que todos puedan ver lo que estoy hablando. Entonces, esta fórmula de cálculo se va a aplicar a partir del 11 de enero del 2024. Y, digamos, el cálculo es el mismo, solo que ya no se va a hacer sobre 240 salarios, sino va a ser sobre 300 salarios. Eso, como les decía, lo que implica es que mi beneficio se disminuye. Bueno, se va a disminuir. Es más, nosotros ahí en el EDUS lo podemos ver. Si, digamos, algunos habían visto el EDUS antes de la reforma, se van a dar cuenta que una disminución. La disminución representa un 13% más o menos del monto total de la pensión sin reforma. Entonces, si, digamos, la persona ganado, no sé, 100, ¿verdad? El monto de su pensión era 100, después de hacer todos los cálculos, usted le quita el 13% y ese va a ser el monto de la pensión. En eso fue lo que se disminuyó aplicando la reforma. Entonces, bueno, acá es importante tener presente, nosotros esperaríamos que el régimen no vaya a sufrir ninguna modificación como a mediano plazo, digamos, como decir, en unos 2 años y que le cambien a uno las condiciones. Pareciera que no. Las reformas en los regímenes de pensiones son bastante tardadas, lo cual no es sano, pero bueno, desde el punto de vista de nosotros, de los afiliados o de los trabajadores, uno no quisiera que el régimen
tuviera modificaciones, porque esas modificaciones se traducen en que aumentan la edad, aumentan las cotizaciones y disminuyen muy probablemente el monto de la pensión, disminuyen los beneficios. Esas son, por lo general, las reformas, las últimas reformas que se han implementado en los sistemas de pensiones de Costa Rica y prácticamente del mundo entero. Y en otro caso le aumentan la contribución. Entonces, son reformas que no son para nada bien recibidas por los trabajadores, sin embargo, hay que hacerlas para poder darle sostenibilidad al régimen. En este caso, esta reforma le da un poco de respiro al régimen, sin embargo, no es lo que se requiere. Entonces es probable que en algunos meses volvamos a ver nuevamente algún tipo de reforma, ojalá que no sea tan pronto y ojalá que no sea, digamos, para aumentar requisitos ni para disminuir los beneficios, sino que sean de otro tipo. Pero bueno, esa es la modificación que se va a implementar a partir del 11 de enero del 2024. La pensión adelantada de los hombres fue derogada, la de las mujeres fue modificada y el cálculo de la pensión también fue modificado con una disminución en el otorgamiento del beneficio que viene representando más o menos un 13% del monto calculado sin reforma. Entonces, si nosotros ya habíamos visitado el EDUS y nos habíamos visto, sí podemos ver una disminución en el monto de nuestra pensión. Ok, sigamos. Bueno, ¿cuándo rige la pensión por vejez? Una vez que nosotros hemos entregado todos los requisitos, la pensión rige a partir de la fecha en que sea solicitada, si yo no estoy laborando, pero si yo estoy laborando, al día siguiente en que se dé terminada la relación obrero-patronal. Es decir, cuando yo deje de laborar, al mes siguiente ya debería de regir la pensión. Por lo general, en el régimen de la caja, uno hace la solicitud antes, unos 2 meses antes, para, digamos, prever todo el tiempo en que ellos tienen que hacer los estudios, la verificación de los requisitos y más o menos están tardando como eso, como unos 2 o 3 meses para otorgar la resolución. O sea, una cosa es cuando a mí me comunican la resolución de que ya me otorgaron la pensión y después viene el proceso de la inclusión en planillas para que ya me paguen como pensionado. Eso más o menos tarda 2 meses. Para que entonces, me imagino que a ustedes les indican ahí en la caja, o por lo general en las oficinas de recursos humanos siempre dicen, vea, va a tardar un poco en que ya usted salga pensionado o le paguen la pensión, la empiece a disfrutar, eso para efectos de que es probable que se quede 1 o 2 meses sin recibir el ingreso de trabajador ni pensionado. Más o menos es ese plazo para que lo tomen en consideración. Seguimos. Ok, eso con respecto a la pensión por vejez. Con respecto a la pensión por invalidez, es importante tener claro de que el asegurado tiene que ser valorado por la Comisión Médica Calificadora y tiene que ser declarado inválido. Muchos trabajadores son valorados por la comisión, pero no alcanzan el porcentaje necesario para pensionarse, que son la pérdida de las 2/3 partes de la capacidad para trabajar. Entonces, tiene que ser declarado inválido, tiene que cumplir con ese porcentaje que viene siendo más o menos un 66% de la pérdida de la capacidad para laborar. Una vez que tiene eso, entonces viene el cumplimiento de las cuotas. Tiene que haber aportado al menos 180 cuotas mensuales a la fecha declaratoria de la invalidez. Y hay un requisito que es administrativo, que dice que si yo tengo menos de 48 años, tengo que demostrar haber cotizado al menos 12 cuotas durante los últimos 24 meses. Y si tengo más de 48 años, tengo que demostrar un mínimo de 24 cuotas. Ese es un requisito administrativo. Por lo general, todas las personas lo cumplen, por lo general, porque cuando la persona
de estar incapacitada está recibiendo un subsidio, entonces siempre hay una cotización de por medio. Entonces esos son los requisitos. Necesitamos ser declarado inválido, tener las cuotas, al menos las cuotas que establece el régimen de acuerdo a mi edad, con una tablita que está ahí, y también el requisito de este administrativo que les acabo de indicar. Seguimos. Bueno, se considera inválido lo que les decía, la persona que ha perdido las 2/3 partes o más de la capacidad en el desempeño de su profesión o de su actividad habitual o en otra compatible con su capacidad residual. Eso que le impide laborar. Entonces, si tiene ese porcentaje, la Comisión Médica Calificadora lo declara inválido. También, esta es una última reforma que se incluyó en el reglamento, que las personas que sean declaradas en estado de incurables o pronóstico fatal también se consideran inválidos y podrían tener derecho a una pensión por invalidez. Estas personas que están en un pronóstico fatal, digamos, en una enfermedad en etapa terminal, ni siquiera tienen que ser valorados por la comisión médica, sino que el médico tratante de una vez indica que el paciente tiene una enfermedad en etapa terminal o pronóstico fatal y de una vez lo pasan para hacer el trámite de la pensión por invalidez. Seguimos. ¿A partir de cuándo rige la pensión por invalidez? Bueno, a partir de la fecha en que sea declarado por la comisión inválido, o y si está laborando, pues a partir de, o está recibiendo algún subsidio por incapacidad, entonces a partir de que deja de recibir ese subsidio. Si digamos es declarado inválido y no está trabajando, entonces a partir de que es declarado inválido o a partir de la fecha en que la resolución judicial así lo declare. Entonces son 3 riges que podrían funcionar en el caso de la invalidez, cuando la comisión médica calificadora lo declara inválido y la persona no está laborando, a partir de la fecha de la resolución judicial o a partir del momento en que deje de recibir el subsidio por parte del seguro. Ok, eso es con respecto a la pensión por invalidez. ¿Cómo se realiza el cálculo? Igual que la de vejez. Exactamente igual. Se le toman los salarios. Es probable que vayan a haber menos salarios. Entonces, eso es lo que, para hacer el cálculo de estas cuantía básica y cuantía adicional, ¿eso qué implica? Que la pensión por invalidez, pues, es más baja que una pensión por vejez, debido a que es probable que la persona por invalidez tenga menos años laborados y cotizados. Ahora, la otra contingencia que se protege es la pensión, la sobrevivencia. En la pensión por sobrevivencia tenemos que pueden haber varios beneficiarios. Puede ser beneficiario la viuda, la compañera, los hijos si cumplen algunas condiciones, los hermanos, los padres en algunas condiciones establecidas que las vamos a ver ahora. En el caso de la pensión por viudez tendrá derecho el cónyuge que sobrevive si al momento del fallecimiento se encontraba conviviendo en el mismo hogar o por motivos de conveniencia o salud de alguno de los cónyuges vivía en residencia distinta. Eso habría que demostrarlo en la caja. En este caso sería la esposa, y cómo lo demuestra, con una certificación de matrimonio del registro civil. Ahora, en caso de separación de hecho o separación judicial, el cónyuge sobreviviente que demuestre que recibía pensión alimenticia, entonces también podría quedar cubierto por una pensión por sobrevivencia. Seguimos. La compañera o compañero del asegurado fallecido que al momento del deceso haya convivido al menos 3 años con él de forma pública, notoria, única, estable, continua y en el mismo hogar. En estos casos, la dependencia económica se determina mediante la verificación que haya existido cooperación y mutuo auxilio. En este caso, bueno, en todos los casos siempre se manda a una trabajadora social que es la que verifica el cumplimiento de todos estos requisitos.
Puede ser también de que haya cónyuge sobreviviente y compañera a la vez. En este caso, si se logra demostrar alguno de esos requisitos, el régimen puede cubrir a ambas. Y lo que hacen es que la pensión se le da un porcentaje a cada una. Quedarían siempre cubiertas si se cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento. Seguimos. Si no existe cónyuge ni compañera o compañero, la persona que haya prodigado una relación pública, notoria, única, estable y continua con el causante asegurado por al menos 3 años, en residencias diferentes y que haya dependido económicamente de forma absoluta y total. O sea, puede ser una persona que tenga una relación pública, pero que no vivan en el mismo, bajo el mismo techo y que haya una dependencia económica. También la persona divorciada, el causante asegurado que al momento de fallecimiento reciba parte de esta pensión alimenticia dictada, también tendrá derecho. No tiene derecho el cónyuge o compañero sobreviviente cuando haya sido declarado autor o cómplice de la muerte del mismo en sentencia judicial. Ok, entonces tenemos que la cónyuge sobreviviente, si vive bajo el mismo techo de una dependencia económica, puede ser que haya una compañera que se le pide una convivencia de 3 años. Puede ser también de que quede cubierta alguna persona o el cónyuge que vivan en casas diferentes por una conveniencia. Y también que tenga una relación pública al menos de 3 años y que vivan en residencias diferentes. Esto todo es una verificación de requisitos que lo hacen las trabajadoras sociales del régimen. Seguimos. En el caso de orfandad, que son los hijos, tienen que demostrar que viven, que haya una dependencia económica, que sean solteros, menores de 18 años, entre menores de 25, siempre que sean solteros y que sean estudiantes. Y los inválidos siempre. Ok, podemos continuar. Denme un segundo. Los hijos mayores de 55 años solteros que convivan con el fallecido, siempre que no gocen de pensión alimenticia y no sean asalariados. Los hijos no reconocidos ni declarados como tales en virtud de sentencia judicial. Esos también, los testimoniales o póstumos. Todo esto viene con una lista taxativa que está en el reglamento y que a falta de uno sigue el otro y así. En ausencia de beneficiarios por viudez o orfandad, tienen derecho a pensión los padres. En este caso, los padres, si dependían económicamente, si tienen limitaciones físicas que les impida laborar, y entonces en razón de limitaciones físicas o mentales o sociales. En ausencia de los padres con derecho, las personas que hubieran prodigado los cuidados propios de los padres del asegurado fallecido tendrán derecho a la pensión por ascendencia. Entonces, como les decía, el cónyuge y los hijos siempre están como en primer orden. Tienen que cumplir con los requisitos, obviamente, que establece el régimen. A falta de ellos, entonces ya ahí vemos que viene una lista que puede cubrir a los hermanos que están en condiciones X, a los padres e inclusive a las personas que han prodigado los cuidados propios de un padre, digamos estas personas que se dedican a cuidar personas adultas mayores, y entonces ellas, si logran demostrar que los cuidaban, entonces podrían eventualmente ser potenciales personas que reciban una pensión por sobrevivencia. Seguimos. Dicen, tienen derecho a la pensión en ausencia de la vida, compañera, hijos ni padres biológicos o por ascendencia. Tienen derecho los hermanos que al momento de fallecer dependían económicamente. En caso del hermano inválido, el derecho a pensión se supedita que no disfrute de otra pensión por invalidez o por el régimen no contributivo. En este caso, si tiene alguna, se le va a dar la que le da mayor cantidad de
la mayor suma de dinero o el mayor monto. En cuanto a los montos o el cálculo para estas pensiones, lo que se hace es que se calcula primero el monto de la pensión que le hubiera correspondido al trabajador y de ese monto se va a dar un 70% o de la pensión, el 70% a la viuda o viudo, un 60% si es mayor de 50 años y menor de 60, y un 50% para la viuda cuando es menor del 50% y un 30% para cada por orfandad. En este caso, cuando la viuda va, digamos, cumpliendo la edad establecida en el reglamento, ese porcentaje va subiendo. Digamos, si es menor de 50 años, le van a dar un 50%. Cuando llega a los 60, se le sube a un 60%. Siempre que haya la posibilidad, ¿verdad?, de subirlo, se lo van a ir aumentando. Los que sí no pueden recibir más del 30% son los por orfandad y otros sobrevivientes. O sea, la viuda es la única que puede ir aumentando el monto de la pensión por el cumplimiento de los requisitos. Seguimos. Para los huérfanos de padre y madre se les da un 60% del monto de la pensión que les hubiera correspondido a esto, un 30% del padre y un 30% de la madre, y se va a otorgar hasta que cumplan 25 años. Bueno, siempre tienen que ser estudiantes. La suma de la proporción de la pensión, cuando tengo varios beneficiarios, no puede superar el 100%. Digamos, si yo tengo una viuda de 50 años que le toca un 50% y tengo 3 menores de edad que les toca un 30% a cada uno, no les puedo dar el 30% a cada uno porque me sobrepasa el 100%, entonces se disminuye proporcionalmente esos porcentajes hasta llegar a un 100%, que es lo que dice aquí abajo. Entonces, lo prorrateo de manera de que no puedo pasar el 100%. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una viuda y estos 3 hijos que hablamos, alguno de ellos cumple 25 años y ya sale, queda el porcentaje del libre? Entonces, ese porcentaje puede crecer a los otros beneficiarios siempre que no sobrepasen el porcentaje que les corresponde por reglamento. Bueno, los padres se les da un 20%. Seguimos. Esta pensión rige a partir de la fecha del fallecimiento, ya sea del trabajador o del pensionado. En caso de hijos póstumos, el beneficio rige a partir del nacimiento y lo referente a prescripciones y caducidades se ajustará estrictamente a las previsiones que sobre ambos institutos contiene la ley de la caja. Entonces, ese es el rige que le damos a la pensión por sobrevivencia. Por lo general es al día siguiente en que ocurre el fallecimiento del causante. ¿Cuándo se suspende la pensión? Bueno, cuando el pensionado vive fuera de Costa Rica y no haya aportado un certificado de supervivencia o medio idóneo que comprueba que está vivo por periodo de más de 6 meses. Entonces, si no presenta esa prueba, la caja lo que hace es que le suspende el beneficio, primero como una medida preventiva. Y si la persona se presenta y logran decir, vea, yo vivo allá en Estados Unidos, pero de ahí aquí estoy, entonces le vuelven a reanudar la pensión y si no la cancelan del todo. Cuando el huérfano no acredite su condición de estudiante, eso es exactamente lo mismo. Cuando son estudiantes, ellos tienen que presentar certificación del lugar donde están estudiando. Si no la presentan, el régimen también por prevención suspende el beneficio hasta que la persona o el estudiante presente la certificación y una vez que la presenta, se reanuda el pago. Y cuando la caja no logre ubicar al pensionado, ¿verdad?, que le manda comunicaciones y no contesta, no se sabe dónde está, tampoco se sabe si sabe que falleció por
por comunicaciones con el registro, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el registro civil, con el padrón de fallecidos, entonces lo excluye y eso es una información oficial y lo puede excluir. Pero en este caso, si no lo logra ubicar, también puede suspender el beneficio como una medida preventiva. Continuamos. Bueno, hay unas suspensiones que se tienen que hacer en un procedimiento administrativo. Dice, cuando el pensionado por invalidez, si se encuentra trabajando en el sector privado como trabajador independiente o hasta medio tiempo en docencia en el sector público y no ha solicitado permiso o bien se le haya sido denegado. O sea, el trabajador por invalidez puede laborar en alguna otra actividad que sea diferente a la que le causó la invalidez, pero para eso tiene que pedir permiso. Tendría que pedir permiso al régimen y decir que voy a laborar y le dan el permiso. Si no pide el permiso, le van a hacer un procedimiento administrativo donde le van a demostrar que no pidió permiso y entonces le suspenden la pensión. También si se encuentra trabajando en el sector público en actividades diferentes a la docencia universitaria o en docencia universitaria con una jornada mayor a medio tiempo, porque esa es la que es permitida, sin haber pedido la suspensión del beneficio. Entonces, en este caso, se hace un procedimiento administrativo de previo a eliminar o cancelar el beneficio. Recordemos que el pensionado puede trabajar siempre y cuando pida permiso. Pida permiso y se lo otorguen. Y que sea en una actividad diferente a la que le causó la invalidez. ¿Y esto por qué se permite? Porque el afiliado va a seguir cotizando y el de invalidez y probablemente esas cotizaciones le permitan tener una pensión por vejez y eso le permite mejorar el monto de su pensión. Continuamos. Cuando el pensionado por vejez se encuentra trabajando en el sector público en actividades diferentes a la docencia universitaria o bien en docencia universitaria en una jornada mayor, a medio tiempo se procederá a la suspensión del beneficio mientras dure esa relación. El pensionado por vejez puede laborar en el sector privado y no tiene ningún problema. Aquí estamos hablando del sector público. Puede también dar clases en medio tiempo y no suspende el beneficio, pero si se va a reincorporar al sector público, ahí sí tiene que suspender el beneficio. Lo suspende por el tiempo en que va a desempeñarse como trabajador activo. Recuerden siempre que pedir permiso, ¿verdad? Porque aquí, si no pide permiso, lo que hacen es que le van a cobrar esas pensiones que le pagaron de más, porque usted no puede recibir salario y pensión a la vez, salvo en estas excepciones que hablamos, que es sector privado o docencia a medio tiempo. En estos casos, primero se desarrolla el procedimiento administrativo y hasta que se finalice, en caso de que corresponda, se suspende la pensión. Entonces, se hace el procedimiento administrativo correspondiente y después de todo ese proceso y la verificación de la verdad real, entonces se toma la decisión si se suspende o no el beneficio. Continuamos. La cancelación automática de la pensión es con la muerte del beneficiario y cuando los huérfanos o hermanos del causante cumplan 25 años. Ahí no hay que avisar nada, ni hay que hacer procedimiento administrativo. Ya los huérfanos saben que cuando cumplen 25 años se les cancela el beneficio en forma automática. Y pues la muerte del beneficiario, si no es solicitada el traslado de la pensión por alguno de sus beneficiarios, se cancela de forma automática. ¿Cómo la cancelan? Ellos hacen un cruce con el padrón de fallecidos del registro y los excluyen. Esa es la forma de cómo se hace. Podemos pasar. La cancelación de la pensión por invalidez, vuelvo a reiterar, previo procedimiento administrativo. Los pensionados que quedaron sujetos a revisión y así consta en la resolución de otorgamiento respectiva y la comisión calificadora del estado de la invalidez determine que el pensionado ya no se encuentra inválido, se cancela la pensión al quedar firme en la resolución del procedimiento administrativo. Eso es una norma que yo por lo menos no he visto que se haya aplicado. O sea, una persona que es declarada inválida difícilmente se vaya a recuperar, ¿verdad? Difícilmente se recupere, pero bueno, ahí hay una norma que establece que si la Comisión Médica Calificadora establece que tiene que ser valorado cada cierto tiempo,
pues se tiene que cumplir con esa valoración y si ellos consideran que la persona se recuperó, le van a quitar la pensión por invalidez previo procedimiento administrativo. Seguimos. Algunas disposiciones sobre los pensionados por invalidez. Transcurridos 12 meses del disfruto por concepto de invalidez, el pensionado podrá trabajar nuevamente en el sector privado como trabajador independiente o hasta medio tiempo en docencia en el sector público. Para ello deberá solicitar por escrito permiso, que era lo que venía diciéndoles. Cuando un pensionado por invalidez inicie labores remunerativas sin haber solicitado el respectivo permiso para laborar, o bien lo haga a pesar de que se le deniegue el permiso, se procederá previo procedimiento ordinario administrativo con la suspensión de la pensión y el cobro de las sumas pagadas improcedentemente mientras se dedicó a las labores remunerativas, sin perjuicio de que, como producto de la invalidez, se determine levantar dicho estado. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si puede trabajar después de 12 meses, tiene que pedir permiso y si no pide permiso, se expone a que le eliminen y le cancelen el beneficio jubilatorio y le cobren todas las pensiones que le pagaron de manera improcedente. Pensionado inválido que trabaje con debido permiso deberá cotizar por los seguros de salud y de invalidez, vejez y muerte. Las cuotas aportadas al seguro de invalidez, vejez y muerte se tomarán en cuenta para el otorgamiento de la pensión por vejez cuando consolide ese derecho. Cuando el pensionado por invalidez alcance 65 años de edad y el número de cotizaciones mensuales aportadas a su nueva actividad, tendrá derecho a la pensión complementaria. Entonces, en este caso, como les decía, tienen la posibilidad, tienen la obligación de seguir aportando al régimen para que posteriormente, si alcanzan las cotizaciones establecidas, puedan entonces optar por la pensión por vejez y eso de repente les pueda mejorar un poco el monto de la pensión. Con la finalidad de velar por el bienestar físico y mental de los pensionados por invalidez, estos deben someterse a exámenes y tratamientos y controles que la caja los indique. Como decía, si la resolución que otorga el estado de la invalidez y la pensión establece que el pensionado tiene que ser valorado, entonces tiene que cumplir con ese requisito. Y bueno, tiene que pedir permiso, eso ya lo dijimos, si quiere trabajar. Ahora, otras disposiciones sobre vejez. El pensionado por vejez puede dedicarse a labores asalariadas en el sector privado como trabajador independiente y medio tiempo como docencia en el sector público. En ese caso, deberá cotizar solamente para el seguro de salud. En caso de que labore para el sector público u otros campos distintos, deberá solicitar la suspensión del beneficio. Recordemos que no podemos recibir salario y pensión a la vez. Por eso es que se les pide que suspendan el beneficio y una vez que terminen de laborar, ya sea como independientes o en el sector público como dependientes, se vuelve a reanudar el beneficio. Y en caso que el pensionado por vejez se dedique a docencia universitaria por una jornada mayor al medio tiempo, deberá solicitar la suspensión del beneficio. Entonces ahí lo que se le hay que recomendar al pensionado es que no labore más de medio tiempo para que no tenga la necesidad de suspender el beneficio y pueda también recibir el salario como un docente académico. Seguimos. Bueno, yo creo que ya, bueno, reajuste de las pensiones, eso lo hace periódicamente la Junta Directiva de la Caja, de acuerdo a sus posibilidades actuariales. Es la que define cuánto porcentaje se va a reajustar las pensiones, por lo general lo hace cada 6 meses o cuando la Dirección Actuarial y de Planificación Económica considere que es conveniente, entonces la Caja hace los aumentos a las pensiones. Hay unos topes ya casi por finalizar, creo, en el régimen de IBM. Hay un tope máximo que en la actualidad es 1.666.062 colones,
sin postergación, aquel trabajador que después de los cálculos que hablamos de la cuantía básica y la cuantía adicional, supere ese monto que está ahí, la caja se lo disminuye a ese monto. Eso es un monto, eso es un tope máximo que recibe la persona. Entonces, hay algunas personas que no van a recibir el 52% de su último salario, sino que de repente reciben menos, porque son personas que tienen muy, muy buenos salarios y superan ese tope. Entonces, simplemente lo que hacen es que le disminuyen la pensión a ese monto. Y hay una pensión mínima de 142.617 ya con el aumento de este año, que sería la pensión mínima que otorga el régimen. Cualquier persona después del cálculo del monto de la pensión, el resultado es inferior a ese monto, el monto de la pensión se le aumenta a esa cantidad de dinero. Bueno, decir que todos los regímenes de pensiones tienen un tope de pensión, ¿verdad? Son más altos. El régimen de IBM, pues el que tiene el tope más bajo. Los demás regímenes de pensiones, lo que se ha hecho es tratar de equiparar el cálculo del monto de la pensión al régimen de IBM. Sin embargo, no se ha logrado como mucho, pero sí, digamos, todos tienen tope. Todos tienen tope diferenciado porque en algunos otros regímenes se cotiza con un monto superior al que se cotiza en el régimen de IBM. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual esos regímenes siempre indican que ellos dan unas pensiones un poco más altas que la de este régimen. Pero bueno, acá lo importante es que sepan que hay un tope de pensión y un mínimo. Yo creo que ya casi que estamos concluyendo esta parte. Hay una posibilidad para adelantar la edad de retiro, que es utilizando los recursos del régimen voluntario de pensiones complementarias. Se podría adelantar la edad de retiro del régimen de invalidez, vejez y muerte si se cumplen con estas condiciones. Eso es basado en el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador, que hoy aún está vigente, que dice que yo puedo adelantar esa edad del retiro. Hay un reglamento emitido por la caja que establece cuáles son los requisitos y entonces aquí están. Tener 57 años, tener acreditadas 360 cotizaciones mensuales y el periodo de anticipación no puede ser superior a 5 años. Y cancelar a la caja en un solo tracto el costo total del anticipo. Entonces, si alguno de ustedes quisiera eso, va a la caja, que esté 5 años de pensionarse, que pueda adelantar eso, la caja le hace el cálculo y le dice cuánto va a ser el monto de ese anticipo, se paga la caja y la persona queda pensionada con esos recursos. La que sigue. En caso de fallecimiento del pensionado durante ese periodo de anticipo, que se realiza una liquidación actuarial para determinar el balance a favor de los sobrevivientes del fallecido que cumplan los requisitos que establece el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte. En caso de que la persona pues tenga la mala suerte de fallecer en esos 5 años. En caso de que no existan beneficiarios con derecho, los saldos se distribuirán de conformidad con los beneficiarios que la persona tenía en el régimen voluntario. Entonces, bueno, esa es una opción que la está utilizando bastante gente. Esta, para que no le aplique la reforma, que no le aplique la reforma esta recién que acabamos de ver. Pues una cantidad importante de trabajadores están optando por esta alternativa.